orar para pedir al Señor que nos ayude, nos ilumine para aprender su palabra. Le ayuda a ustedes, me ayuda a mí, ¿no es cierto? Porque es su palabra, su libro, el que vamos a estudiar. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día que tú nos has regalado y este día, Señor, para estudiar tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y al comenzar una nueva semana, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has brindado y hemos podido realizar. Gracias, Señor, porque te preocupas de nosotros y también porque nos has dado tu palabra, la cual vamos a estudiar esta mañana. Te pedimos que nos bendigas y a cada uno de los hermanos y hermanas que van a participar de la escuela dominical esta mañana. Agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, eh, damos ahí la bienvenida a todos los que se van a ir, se han sumado ya y se van a ir sumando esta mañana a la escuela dominical. Así es que les vuelvo a decir buenos días, y hermana Antonina, Soledad, Pedro Felipe, Flor, hermana Flor. Muy bien, tomen sus Biblias, Hebreos capítulo 12 desde el versículo 15. Ahí vamos a estar estudiando. Bien, ¿qué tenemos que recordar? Recordar al estudiar esta carta. Tenemos que recordar que estamos estudiando una carta escrita por un hebreo, obviamente, porque uno se da cuenta al estudiar esta carta que el escritor, que no podemos aseverar que en él nos podemos inclinar, incluso al terminar esta carta, uno podría decir que es el apóstol Pablo, ¿cierto? Y por ahí nos inclinamos varios, pero no hay absoluta certeza. Pero el escritor es conocedor del, del trasfondo histórico, cultural, lingüístico, religioso del pueblo hebreo, obviamente. Así que es una persona que se ve que estaba muy eh, instruida, ¿no es cierto? Y muy metida en lo que era todo esto que acabo de nombrar. Así que él está escribiendo a estos creyentes hebreos, ¿no es cierto? Estos creyentes eh, que habían creído que Jesús es el Mesías. ¿M? Entonces, él está explicándole a ellos y haciéndoles ver algunas cosas muy interesantes que nos sirven hoy día a nosotros, ¿no es cierto? Como es mostrar que Jesús es Dios y que es superior a Moisés, a los ángeles, superior a Aarón, al sacerdocio de Aarón, ¿no es cierto? Así es que su sacrificio es superior para traernos un mejor pacto. Entonces, o un pacto mejorado, como hemos venido hablando durante las clases de este libro, ¿no es cierto? No es un Nuevo Testamento lo que dice aquí, es un pacto mejorado. Entonces, eh, el escritor ha venido demostrando toda esa parte teológica, por decirlo así, y estamos ahora en una parte exhortativa, ¿m? De enseñanza, de llamar la atención para que ellos vivan de acuerdo a lo que ya se les ha enseñado. ¿M? Todo lo que ha venido mostrando aquí. Así que tenemos que leer esta carta y estudiarla con eso en mente. ¿Ok? Es una carta escrita al pueblo hebreo. Por eso que también hace referencia y bastante al Antiguo Testamento, a la Torá, principalmente, los 5 primeros libros de la Biblia, o la Torá, como a veces se le llama a todo el Antiguo Testamento como conocemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso, ¿no es cierto? Porque obviamente ellos eran conocedores de aquello. Y por eso que tenemos que, al ir avanzando, ir viendo las palabras hebreas también. Así que llegamos así al capítulo 12,
donde aclaramos, ¿no es cierto?, ya casi 2 semanas con respecto a estas palabras que aparecían acá o que aparecen en la Biblia en español como disciplina, ¿m? eh, como azote, ¿no es cierto? Si soportáis la disciplina. Bueno, explicamos ahí, ¿no es cierto?, lo que era instrucción. Eh, muy bien, y hemos llegado al versículo 15. Vamos a leer ahí y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bien, vamos a ver el primer versículo aquí. Eh, la palabra perdón, mirad bien del versículo 15, en el griego aparece lo siguiente, ¿ya? Dice episco, episcotuntes, episcotuntes, eh, que es la palabra, ¿no es cierto?, que se usa para episcopal, episcopos, eh, pero que es la idea de vigilar, ¿m? De vigilar desde arriba, ¿m? O estar encima, ¿no es cierto?, para vigilar. Por lo tanto, este aquí parece ser un llamado a los líderes, ¿ah? Porque ellos son los que tienen que vigilar. ¿M? Por eso que ahí, de aquí viene la palabra el episcopo, ¿m? Que se usa en una religión más comúnmente. Entonces, es un llamado, al parecer, a ellos. Y dice aquí, mirad bien, no sea que alguno, aquí deje de alcanzar o se vaya a apartar, ¿m? De la gracia de Dios. Entonces, luego dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, me imagino que les llama la atención esta frase, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? ¿Qué puede ser que brotando alguna raíz de amargura? ¿M? Y eso pueda estorbar o molestar y hacer que otros, a raíz de esa amargura, sean contaminados. Nosotros tenemos un dicho, ¿no es cierto?, que una manzana podrida puede pudrir todo el cajón. Y aquí está diciendo, bueno, tener cuidado con eso. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es la idea? Bueno, el escritor está haciendo referencia a Deuteronomio, capítulo 29. Así que vamos a Deuteronomio, capítulo 29, ¿no es cierto? Ahí el quinto libro de la Biblia, el quinto libro del Pentateuco, o la Torá, ¿m? La Torá, y vamos a leer ahí la referencia que está haciendo el escritor. Y voy a leer, a ver, desde el versículo 10, quiero leer del versículo 10 en adelante, ¿m? Para darnos una idea y ahí explicar y descubrir qué es lo que el escritor a los hermanos está queriéndoles decir, porque ellos sí conocían este trasfondo de esta frase. ¿M? Dice ahí, vosotros, Deuteronomio capítulo 29, versículo 10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Hashem, del Señor. Ya saben ustedes que ya expliqué hace un tiempo y después lo reiteraré con respecto a Jehová, que no es un nombre que no cuadra ni lingüísticamente ni históricamente, ¿no es cierto? No tendría que ser ese nombre. Yo entiendo que se está usando hace muchos años, pero no significa que esté correcto. De hecho, la J no existe en hebreo, ni en griego. Es una letra nueva en español y transformaron la Y en J, ¿no es cierto? Y aquí deberías decir Hashem, ¿m? O nosotros diríamos el Señor. Bien, vosotros estáis hoy en presencia del Señor, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vosotros niños, vuestros niños, vuestras mujeres
y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto, ¿m? Pacto en la promesa del Señor tu Dios y en su juramento. Eh, Aquí la palabra no es juramento, ¿no es cierto? Es la palabra para consecuencias. ¿Eh? Eh, la, para las consecuencias sí te apartan. Y eso fue lo que el Señor obviamente les advirtió a ellos, les dio la promesa, pero también les advirtió de consecuencias, que aquí aparece juramento, pero es consecuencias. ¿M? Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y eso, ¿no es cierto?, nos hace recordar Jeremías 31 también. ¿Mm? Bien, versículo 14. Y no solamente con vosotros hago este pacto, ¿no es cierto?, y este juramento, o le hablo de estas consecuencias, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Versículo 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y fíjese ahora, versículo 17. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Bien, eh, ¿qué encontramos aquí? Bueno, la palabra abominación viene de la palabra hebrea sikut, que es lo que se tradujo aquí. Y abominación significaría algo detestable. ¿Eh? Cuando el Señor aquí, y Moisés se está refiriendo a eso, y habéis visto sus abominaciones, ¿no es cierto? Ustedes han visto en esos pueblos por donde pasaron, ¿no es cierto? Esas cosas detestables, esas abominaciones. Y luego dice, y sus ídolos, ¿no? De madera y de piedra. Pero aquí aparece algo que por lo que mencionan, ¿no es cierto?, algunos estudiantes, aparece una palabra que no está en otra parte de la Biblia, ¿no es cierto?, y que para ídolo aparece la palabra hebrea Gilul, o Gilul, ¿m? O Gilulim, que también significaría, ¿no es cierto?, excremento, eh, ¿no es cierto? Entonces la idea aquí es bastante despectiva, por decir así, o fuerte, eh, de, des- por- de desprecio, en el sentido de decir, miren, eso que vieron ustedes era detestable, pero también era como excremento. ¿M? Eso que vieron ustedes. Fíjense ustedes cómo Dios eh, desprecia, ¿cierto?, la idolatría y que la hace ver como excremento, ¿eh? Y como algo detestable. Bien, entonces, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, sus gilul, de madera y piedra, de plata y de oro que tienen consigo. Versículo 18. Mire, no sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a esos dioses, a los dioses de esas naciones, de esas naciones, de esos pueblos. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Estamos en el versículo 18. Bien, ¿qué nos encontramos aquí en esta referencia? Bueno, eh, las palabras
hebrea usada aquí, ¿no es cierto?, que son dos. Es la palabra rosh, ¿eh? La palabra rosh y la palabra belhaná, belhaná, y que no significan, ¿no es cierto?, ni hiel ni ajenjo, ¿ya? Rosh es cabeza, cabeza, y va, balahana o balahana significa cola. ¿Cuál es la idea aquí? No sé si ustedes recuerdan, yo soy el alfa y el omega, es la idea de estar completo, ¿m? De estar completo y de que no hay necesidad de más o yo no necesito más porque estoy completo, ¿ok? Entonces, la idea ahí, ¿no es cierto? Dicen, de el versículo, estamos en el versículo 18 al final, ¿no es cierto? No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca, aquí dice y el ajejo, ya no sé, todos sabemos que no es eso, sino que produzca cabeza y cola. O sea que se crea que está completo, ¿ya? Y mire lo que dice después. Y suceda que al oír las palabras de esta, y aquí aparece esta palabra maldición, que en realidad en la palabra maldición no existe en hebreo. ¿M? Existe en español y tiene una idea media abstracta, ¿no? Y maldición sería lo que sería juramento, lo que sería consecuencia, ¿cierto? Dice, y no sea que al oír las palabras de esta advertencia de las consecuencias, él se diga en su corazón diciendo, mire, tendré shalom, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Fíjense, o sea, crea que puede vivir ya sin la necesidad de Dios. Dice, estoy bien, no necesito, soy cabeza y cola, ¿cierto? Y, y a fin dice después de que con la embriaguez quite la sed, ¿no es cierto? Entonces está teniendo la idea de que, bueno, yo no necesito a Dios, ¿cierto? O el Dios del cual habló Moisés, ¿ya? El Señor. eh, después dice, no, el versículo 20, no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor. La ira aquí, ira es la palabra hebrea para nariz. ¿Eh? Entonces humeará la nariz. Usa eh, tratando de personalizar como en un ser humano, ¿no es cierto? Eh, la ira del Señor y su celo sobre tal hombre, y se sentará sobre toda, vuelve a decir, maldición, ¿no es cierto?, consecuencia, escrita en este libro, ¿no? Y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Ahí leí hasta el 20. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15, y dice que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, ¿cuál es la idea? Que alguien, en algunos, se produzca, y por eso que había que vigilar, que dice, yo no necesito a Dios, ¿ya? Yo estoy completo. ¿Eh? Y, y eso produzca un estorbo entre los hermanos, y por ello dice, sean muchos contaminados. Ahora fíjese la referencia a dónde viene, la seriedad que viene. Hoy día, lamentablemente, y a lo mejor estaba sucediendo ahí con los hermanos hebreos, ¿no es cierto?, que habían creído en el Señor como su Salvador, que habían sido salvados por su gracia, eh, capaz que algunos, eh, por alejarse, ¿no es cierto?, eh, apartándose en su conducta, eh, llegó a pensar, bueno, yo me alejo, no me pasa nada,
¿eh? Eh, Puedo seguir viviendo bien y estoy completo así, estoy bien. ¿M? Pero eso es un grave peligro para el resto de los hermanos, porque eso, dice algunos, o por ella muchos, sean contaminados. Claro, porque la tendencia del ser humano, aunque haya sido salvado, está la naturaleza pecaminosa ahí, eso es lo que tenemos todavía, y va a estar la tendencia a decir, bueno, no necesito a Dios. Pero eso es un grave peligro, es un tremendo peligro de una persona que quiera vivir así, porque una estorba en la congregación y puede contaminar. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes la palabra adóquimos que usa el apóstol Pablo para aquellos que insisten en querer vivir a su manera? Diciendo, bueno, no necesito a Dios, yo hago las cosas a mi manera, y usa esta palabra adóquimos que es dejar a un lado, ¿no? Que Dios lo coloca a un lado y ya no lo usa. ¿M? Esa es como la idea. Ok, entonces ahí tenemos, y repito el versículo 15, mirad bien, episcopos, ¿no? No sea que alguno se vaya a apartar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿no es cierto? O sea, se crea cabeza y cola, estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muy bien, versículo 16. No sea que haya algún fornicario, por eso había que vigilar, no sea que haya algún fornicario, dice, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Se fija, él vuelve a hacer referencia, ¿no es cierto?, a la Torá. ¿M? Y aquí está haciendo referencia a lo que encontramos en Génesis 25, ¿no es cierto? Cuando recuerdan ustedes la historia, bueno, los que llevan más años en la iglesia seguramente, o algunos que ya hayan leído su Biblia, recordarán, ¿no es cierto?, que Saúl llegó con mucha hambre y Jacob, su hermano, estaba preparando una comida y él, bueno, no pensó, tengo tanta hambre y ¿de qué me sirve ahora la primogenitura? Pero aquí quiero hacer una salvedad pequeña con respecto a la palabra primogenitura. La verdad es que sería, en algunos casos, eh, y para entender algunos casos en la Biblia, sería mejor la palabra preeminencia, ¿no es cierto? Porque primogenitura nos da la idea de, de alguien que fue el primero en nacer en una familia, ¿cierto? De una persona nacida, el primero en nacer. Entonces, cuando esto se aplica al Señor Jesucristo como el primogénito, ¿m? Puede darle idea a algunos de que Él es un creado y es el primer creado, ¿m? Cosa que no es así, porque Él es Dios mismo. Pero sí preeminencia en este caso con Él, ¿no es cierto? Porque Él es el que tiene la preeminencia en todo, ¿m? La preeminencia. Ok, y, y no siempre en el Antiguo Testamento la primogenitura era para el primero que nació. ¿M? Entonces, es para aquel tenía la preeminencia y no siempre era el primero que nació. ¿M? Eso es algo interesante ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, este Esaú, ¿no es cierto?, vendió su preeminencia. Ahora, ¿no es cierto?, se refiere aquí, no sé, que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿M? Y aquí la palabra para, estamos en el versículo 16, ¿cierto? Fornicario, y se refiere a la persona que teniendo un compromiso con alguien, ¿no es cierto? De forma escondida está teniendo relación con otras personas, ¿ya? Y aquí la Biblia lo menciona a Esaú como profano, ¿m? Fornicario y también profano, ¿cierto? Así que es alguien que está teniendo eso, engañando a la persona
con la cual tiene una primera relación, o la más importante, la del compromiso, la que es pública. ¿Eh? Entonces, se le acusa de eso, ¿ya? Y que vendió esa progenitura. ¿M? Luego, versículo 17, ¿m? Que dice aquí, porque ya sabéis que aún después, y fíjese qué interesante este versículo, deseando heredar la bendición, o sea, aquella que vendió, ¿eh? Ahora, entendamos una cosa también, no está hablando de una bendición espiritual aquí, ¿no es cierto? Está hablando de los beneficios materiales. Él los vendió, ¿no es cierto? Aquí Esaú no tenía esa idea de las cosas espirituales, no estaba en él, ¿no es cierto? No las creía. ¿Mm? Y, y- y dijo, bueno, si uno lee en el Antiguo Testamento voy a morir, así que ¿de qué me sirve las cosas materiales? Las voy a vender. ¿Mm? Entonces dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, ¿ya? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró o procuró ese arrepentimiento con lágrimas. Pero fíjese, él quiso recuperar ya la bendición. Aquí estaba, se ve en Esaú, ¿no es cierto?, que lo que hizo con su hermano fue engañarlo. Él la quería la comida nomás, ¿no es cierto? Y no estaba verdaderamente eh, queriendo de verdad cumplir este compromiso que hizo de vender su primogenitura, su preeminencia, ¿no es cierto? Y después fue para pedirla, ¿cierto? La procuró, pero no encontró arrepentimiento, ¿no es cierto? Aunque lo procuró con lágrimas. Pero aquí, ¿no es cierto? Este cambio, arrepentimiento, es la palabra metanoia, ¿m? Y es un cambio de idea, ¿cierto? Un cambio de manera de pensar. Entonces, eh, pero no lo consiguió. Mire lo que dice, me avisan si hay algún problema, ¿no es cierto? Que me aparece aquí en mi computador, pero me dice alguien que me diga si todavía continuamos, ¿ya? Si ustedes me siguen observando ahí todavía. Alguien que me lo diga rápidamente, por favor, porque aquí me parece que tengo problemas con la reproducción de este video. Perdón que pare un poquito si es que me están viendo, pero como tengo problemas acá. Ah, todo bien. Ok. Gracias, Andrés. Gracias, hijo. Muy bien. Entonces, está hablando aquí no del arrepentimiento de Esaú, cuando dice aquí, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aquí no hubo arrepentimiento de parte de su hermano. Mire, quiero leer, ¿no es cierto?, de lo que dice en en la interlineal, en este versículo 17. Dice, porque sabéis que eh, incluso después, queriendo heredar la bendición, ¿ya? Fue rechazado. Y después, ¿no es cierto?, aparece la palabra metanoia, ese, pues, dice, de arrepentimiento lugar no halló, aunque con lágrimas procuró encontrarlo o buscó con insistencia. Y, ¿no es cierto?, aquí claramente, cuando dice no halló lugar, oportunidad de arrepentimiento, la misma interlineal hace esta referencia a esto, no pudo conseguir que Isaac, ¿cierto?, se volviera atrás. O sea, su padre, que le iba, que el que tendría que haberle dado la bendición, le dijo, ya no hay más. Y él insistió, Isaac le dijo, no hay, ya no hay más, ya la entregué. ¿Eh?
Entonces, hay muchas lecciones aquí que, ¿no es cierto?, alguna vez tendremos la oportunidad de poder continuar o profundizar un poco más, porque esto es como la punta del iceberg ahí. Pero fíjese, aquí hay muchas cosas con respecto a por qué Dios permitió esto, ¿no es cierto? ¿Cómo sucedió esto? Pero encontramos aquí, ¿no es cierto?, que aunque a veces se acusó a su hermano de que le robó la bendición, qué sé yo, no se la vendió, se la dio. Y después Isaac no quiso, ¿eh? Aunque Esaú quiso recuperarla y decir, eh, no, no sé, que yo realmente no la vendí, solamente tenía hambre, no sé, pero él procuró con lágrimas, dice aquí, ¿no es cierto?, en la Biblia, ¿no es cierto? Y acá dice que procuró esto, con lágrimas también aparece en hebreo, y que la buscó con insistencia, esta bendición, claro, pero ¿qué bendición? Las bendiciones materiales, ¿eh? Que había de parte de Isaac, su padre, para él, que tendría que haber recibido, pero él la vendió, ¿eh? La vendió a su hermano. Entonces, bueno, está el escritor haciendo ver, ojo, ojo, cómo se están comportando, ¿cierto? Y para enseñanza para nosotros. Porque dice, fíjese, después del versículo 18 en adelante, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ¿no es cierto? Y se refiere cuando Moisés subió a ese monte, ¿eh? Y bueno, está la referencia ahí en Éxodo 19. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o las tinieblas y a la tempestad, ¿no es cierto?, a ese monte, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque les produjo mucho miedo, mucho temor, ¿eh? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocara el monte o tocara el monte, será apedreada o pasada por dado, o sea, sería muerta, ¿eh? Y tan terrible era lo que se veía, versículo 21, eh, que Moisés dijo, estoy eh, espantado, estoy asombrado y temblando, ¿ya? Entonces el escritor dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Mm? Fíjese lo que está diciendo. Ya no estamos frente a eso con esa congregación, ahora estamos con quiénes, con los que así son salvos, ¿no? Y nos hemos acercado al monte de Sión. Eh, el monte o los montes o los lugares altos en el Antiguo Testamento también se refiere o a lugares de enseñanza o lugares de idolatría, ¿no es cierto? Que recuerdan que se prohibía ir a esos lugares altos para el pueblo, ¿ya? Entonces se refiere a ese lugar de enseñanza. Nos hemos acercado aquí al monte de Sión, ¿eh? Eso es figurativamente, a la ciudad que del Dios vivo. Nos hemos acercado aquí a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. Luego, versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos, ¿ya? Eh, primogénitos en plural, ¿no es cierto? A los que tienen preeminencia, a los que han sido destacados, que están inscritos en los cielos. Y aquí, ¿no es cierto?, en la interlineal aparece a los que están inscritos en el censo, dice, en los cielos, o sea, a los que están enlistados. ¿Eh? ¿Quiénes son? Los que hemos sido salvados, ¿cierto? Entonces, a la congregación de los primogénitos que están
enlistados, que han sido censados, en la lista están en los cielos, a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a Él. Además dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eh, Quiero explicar eso, ¿no es cierto? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Mm? Estamos en el versículo 23. ¿Mm? Aquí cuando dice que, ¿no es cierto?, hemos sido acercados, ¿mm?, eh, a este grupo, ¿mm?, el versículo 22, sino que habéis sido acercados, da la idea, ustedes han sido colocados, puestos fijos ahí, han sido plantados ahí. Fíjese, esa es la idea. ¿Mm? Eh, eh, es más fuerte que simplemente decir han sido acercados ahí, sino que ustedes han sido colocados ahí. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo. Entonces, luego a los espíritus de los justos. ¿Mm? Es un poco larga la explicación, pero aquí tiene, ¿no es cierto?, que ver con el espíritu, con la palabra ruach, que tiene varios significados, y, pero la idea aquí que se han acercado a los que son depositarios de la vida eterna. ¿Mm? Os habéis acercado al espíritu de los justos, o sea, de los que son depositarios de la vida eterna. ¿Mm? Y ese, ¿no es cierto? Eh, Esas personas que han sido perfeccionados. Aquí varias veces el escritor usó la palabra perfecto. ¿Se recuerdan en las clases anteriores? ¿Y a qué se refería esa perfección? Que no era sin errores, sino lo que él hizo en nosotros, ¿m?, al producir un cambio, limpiar nuestra conciencia y un cambio de mentalidad, colocar su palabra en nosotros, una serie de cosas. Bueno, a esas personas es que hemos sido acercados y colocados firmes ahí. ¿Mm? Entonces, bien, espero que eso se haya entendido bien ahí, a los espíritus de los justos hechos perfectos que han sido perfeccionados. Y luego dice versículo 24, a Jesús, a Jesús el mediador. ¿Mm? Mediador. Ustedes saben, un mediador es una persona que es reconocida por ambas partes para poder mediar. Eh, como chilenos nosotros tenemos historia de, de- de tener que buscar mediadores, ¿no? Entonces es alguien que se reconoce por ambas partes. Y en este caso se refiere al Señor Jesucristo. Dios mismo fue el mediador, aceptado por Él mismo y por nosotros. Él colocó. Y la Biblia dice que no hay otro mediador. ¿M? No hay otro mediador. ¿M? Que el Señor es el mediador. Entonces, Él es uno reconocido, y a Él nos hemos acercado, ¿no es cierto? A Jesús el mediador. Y aquí dice del nuevo pacto. Y vuelvo, ¿no es cierto?, a recordarles que estamos en una carta a los hebreos, por eso hay que entender bien y tener presente eso. Y ya aclaramos, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, que este nuevo pacto es la idea de un pacto mejorado, ¿ya? Tenerlo presente, y que se refiere aquí al pacto levítico. ¿Mm? Claramente el escritor aquí explica a los creyentes hebreos que ese pacto, ¿no es cierto?, ya tuvo fin. Acabó, ¿no es cierto?, ese pacto con Aarón y su familia, acabó, ¿no es cierto?, ya no iba a haber más sumo sacerdocio. Se terminó. ¿Por qué? Porque ahora había un nuevo sumo sacerdote. Ya no se iban a hacer más sacrificios porque hubo un sacrificio perfecto y no se necesitaban más sacrificios. ¿Ya? Entonces cambió ese pacto, el pacto levítico. Entonces, bueno, hay personas que lamentablemente, ¿no es cierto?, cuando toman esto aquí de nuevo pacto, dicen, vea ya el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, ya no hay que tomarlo en cuenta.
Entonces algunos usan así esta frase, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces estamos bajo la gracia y eso implica para ellos a veces un montón de cosas. ¿Ya? Como que no hay que tomar la enseñanza eh, del Antiguo Testamento y se producen contradicciones porque muchos de ellos toman también la enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces, pero para algunas cosas se dejan de lado. ¿M? Y aquí se refiere al pacto levítico. ¿M? Y si ustedes recuerdan, ¿no? Y repasan las lecciones anteriores, ¿no es cierto? Claramente explica que incluso ya de esa tribu pasó a otra. ¿M? De la tribu de Leví pasó a la que era del Señor. Entonces, hubo un cambio con respecto a ese pacto. ¿No? A la ley o pacto levítico. Entonces, a eso se refiere, ¿no es cierto? Y dice aquí, versículo 24, Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre o al sacrificio, se refiere, ¿no es cierto? La sangre rociada, perdón, que habla mejor que la de Abel. ¿Mm? O sea, un sacrificio mejor que el que hizo Abel. Y nosotros recordamos, ¿no es cierto?, en las lecciones anteriores del sacrificio de Abel, que es el que fue aceptado por, por, por Dios, ¿no es cierto? Y el de su hermano fue rechazado. Ya explicamos eso, pero aquí está diciendo, bueno, es mejor que ese. Ok, es el sacrificio de él, del Señor. Claro, el escritor lo ha venido explicando aquí. Y cómo ese sacrificio, y le ha venido diciendo los hermanos a ellos, ellos estaban viendo el templo, ellos sabían que el templo estaba ahí, se estaban realizando sacrificios todavía por los pecados. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué sucede entonces? ¿Eh? ¿Qué, qué, por qué sigue esto? Bueno, él está explicando que eso ya para Dios terminó, ¿m? Porque él ya hizo lo que había que hacer. ¿M? Y ya no se necesitaba ese templo, porque bueno, el nuevo templo es el mismo Señor Jesucristo, lo dice Apocalipsis. Entonces, eh, Él, ¿no es cierto?, es el sacrificio que logró todo eso y hizo caducar todo aquello. ¿M? Por eso también nosotros los creyentes debemos tener cuidado eh, con la esperanza que hay de la construcción de un nuevo templo. ¿Eh? Sabemos que está el interés, algunos deben tener más información que yo seguramente sobre ese tema y cómo ha avanzado, hay bastante información en YouTube y cómo están procurando construir ese templo y seguramente se va a construir, ¿no es cierto? Y, pero no es necesario. Y además, si se realizaran sacrificios ahí, como lo mencioné en la clase anterior, sería desechar, pisotear la sangre derramada del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque ya no se necesita más sacrificio por el pecado. ¿Mm? Ok, entonces, eh, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Mm? Versículo 25. eh, Mirad que no deseéis, perdón, al que habla, o no, mirad que no sí, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿ah? Repito, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿quién era el que los amonestaba en la tierra a ellos? Era Moisés. ¿M? Entonces, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Ya? O sea, va a haber consecuencias si desechamos la enseñanza. ¿M? Si nos creemos completos y que no necesitamos más, vamos a pagar consecuencias por esa mala decisión. Nosotros sabemos que dependemos de Él y tenemos que vivir en comunión con Él. Y nos va bien así. Pero algunos desechan esa relación, ese pacto renovado que tenemos, del cual nosotros hemos sido ahí colocados también.
nosotros que éramos gentiles. Entonces, aquí está haciendo una advertencia, por eso le mencioné que estamos en la parte exhortativa de la carta, por eso le dice, no desechéis al que habla, ¿no? Porque si, si no escaparon de aquel que los amonestaba en la tierra, mucho menos vamos a escapar si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Dice, mire lo que dice aquí el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, ya lo que sucedió ahí, la tierra cuando tembló, el monte donde estaba Moisés y que ellos no querían, y no, ni se podían acercar porque se acercaba moría, ¿no es cierto? Pero, y el versículo, lo repito, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Eh? O sea, la próxima vez, y esta frase que es de Ageo 2:6 es bien especial, porque ahí da la idea de, como que ya lo hice una vez y lo haré otra vez, ¿m? Eh, se va a conmover la tierra, pero no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Y a qué se refiere? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, ¿no es cierto? Porque recuerden, lo que vemos todo es perecedero. Nosotros sabemos que las cosas que no se ven son las cosas eternas, las que van a prevalecer, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vemos, y por lo cual a veces luchamos tanto, eh, va a desaparecer, se va a quemar. Entonces, dice aún, versículo 27 estamos, y esta frase una vez, eh, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, o sea, las eternas. ¿Ok? Así que dice ahora, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Fíjese donde hemos sido plantados, donde hemos sido colocados los creyentes. ¿Eh? Eso le está diciendo a los hermanos hebreos, ya que ellos tenían idea de y estaban esperando que el Mesías instalara su reino aquí, ¿no es cierto? Que iba a ser sempiterno. No habían entendido el plan de Dios, ¿cierto? Como sucede muchas veces con nosotros. Eh, Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, inconmovible, eh, dice aquí, tengamos agradecimiento, tengamos gratitud por donde estamos. Porque, hermano, es extraordinario, es maravilloso, es glorioso. No existen las palabras, los sinónimos para catalogar esto extraordinario, grandioso que Dios ha preparado y lo que viene. ¿M? Por eso que la fidelidad, ¿no es cierto?, es la sustancia, ¿no es cierto?, y es la demostración de lo que no se ve. ¿M? Es la sustancia de lo que esperamos. Él es Él, es Él. ¿M? Eh, la base de lo que esperamos y la demostración, Él, de lo que todavía no vemos y que ya viene, ¿no es cierto? Por eso dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. O sea, esa gratitud que nos inunde de tal manera que nos mueva en el servicio a Él. ¿Eh? Claro, y nosotros tenemos que servir a Dios por gratitud. Nosotros no servimos a Dios por conseguir algo, o que perdone nuestros pecados, no porque ya han sido perdonados, no por conseguir algo, Él lo da por misericordia y por gracia. ¿M?
lo que da. Algunos más, menos, es su gracia. ¿Me entiende? Es su gracia. Pablo decía, yo estoy conforme, agradecido, tranquilo, ya sea que tenga poco o que tenga mucho. ¿Mm? En lo que sea, yo me adecuo. Entonces, ¿por qué lo más importante es tener esa gratitud? Porque nosotros, ¿no es cierto?, hemos recibido un reino inconmovible. O sea, lo que viene para nosotros, el reino del Señor, a donde hemos sido colocados, plantados fijos, es inconmovible. Ahí estaremos por la eternidad. Y será un reino de justicia, de amor, de paz, sin pecado. Imagínense ustedes, sin peleas, sin murmuraciones, sin esas malas miradas, ¿no es cierto? En donde el pecado no va a existir, ¿ok? Entonces, nosotros hoy día debemos servir a Dios con gratitud por eso. Y por eso dice, y por ella sirvamos al Señor, agradándole, pues, agradándole, con temor y temblor, no diciendo, no, yo no necesito de Él, yo estoy completo por mí mismo. No, no, no. Le sirvamos a Él, agradándole, ¿no? Y lo que le agrada a Él es que le sirvamos de acuerdo a su voluntad, reconociendo que le necesitamos a Él, no desechándolo a Él, no, lo necesitamos para seguir viviendo acá, ¿no es cierto? Y le sirvamos con temor, ¿no es cierto? Eso, mirándole con respeto como quien Él es, y añade, y con reverencia, ¿ok? Entonces, y termina aquí este capítulo 29 diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no es cierto? Y este fuego consumidor es la idea de juicio. ¿M? Es, Dios es el que enjuicia, Él es el juez. ¿Eh? Y él, recuerden, va a hacernos pasar por un juicio, a nosotros los creyentes también, el tribunal, el bimá de Cristo, donde todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego y las que prevalezcan, las que permanezcan, van a ser recompensadas, las demás se van a quemar. Entonces, por eso hace mención de eso, haciendo más patente que debemos servir a Dios con gratitud y mediante esta gratitud servirle a Él agradándole con temor y con reverencia. ¿Eh? Porque recuerden, dice él, vamos a pasar por un juicio. ¿Mm? Y, ¿no es cierto? También, obviamente, sabemos que hay un juicio para los que no han sido salvos. ¿Mm? Hay un juicio para ello y para eso vamos a ser todos resucitados y ellos también en su momento para pasar por el juicio y demostrarle eh, que quede evidente que sus obras demuestran que son pecadores y que merecen el justo juicio de Dios. En el caso nuestro, ya pagaron por nuestros pecados y nosotros vamos a ser enjuiciados para bendición, para recibir recompensa. O perderlas si las obras que hicieron no son agradables a Dios, no fueron con temor, con reverencia, para su gloria, pérdida de tiempo, pérdida de energía. ¿Eh? Hay que hacerlo para su gloria, con temor, con reverencia, movida por la gratitud que tenemos a Él por habernos colocado en un reino inconmovible. Hermanos, todo lo que vemos hoy día es pasajero, todo. Se va a terminar esta pandemia, se va a quemar su casa, su auto, ¿no es cierto? Todas las cosas materiales van a desaparecer. ¿Qué va a quedar? Las inconmovibles, ¿eh? Las inconmovibles, aquellas eh, eternas, ¿m? Eternas, espirituales, y no necesariamente espiritual significa, ¿no es cierto?, inmaterial, porque la Jerusalén celestial es una ciudad, ¿no es cierto?, física, ¿m? Y lo explica claramente Apocalipsis. Así que van a quedar aquellas que son inconmovibles, las que Él va a dejar. Las que Él va a dejar. Así que, hermanos, hemos tenido una lección espectacular esta mañana, aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 15 hasta el 29. ¿m? Y espero que, como lo ha sido para mí estudiarlo y compartirlo con ustedes, sea de bendición, ¿verdad? De alegría, de disfrutar, de gozo, el ser parte de esto que está aquí en la Biblia y saber
que el futuro nuestro es maravilloso, tremendo, glorioso. La gratitud debe inundarnos, la gratitud al Señor. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. La próxima semana estaremos con el capítulo 13, porque aquí va a haber un llamado potente a esta exhortación del escritor, ¿no es cierto? Que nos llega a nosotros también, pues por algo lo tenemos en nuestra Biblia. Así es que iremos, sí, posiblemente terminando la próxima semana o en 2 semanas más con la carta a los hebreos y les compartiré dónde seguiremos estudiando después. Pero hemos tenido una maravillosa, maravillosa carta. Hermano, entonces nos vemos hoy día en la tarde, en el culto a las 6. Espero que me estén compartiendo, si ya, especialmente el hermano Jimmy, nos comparta si no va a haber problema con el tema del Zoom, pero le estará llegando la información a todos. Si no, sería por Facebook, pero me parece que ya deberíamos estar por Facebook y por Zoom también. ¿Eh? Así que bueno, el Señor les bendiga. Estaremos orando en la tarde también por el hermano Reza que está en Asia Central. Él ha tenido que ser operado de manera urgente. No tiene COVID, pero sí ha tenido que ser operado y ahí vamos a estar compartiendo para estar orando por él, porque obviamente existe el peligro de contaminarse en esta operación allá en Asia Central. Así que, hermanos, Dios les bendiga y nos estamos reuniendo hoy día en la tarde. ¿Mm? Bendiciones.